Listo, gracias. Bueno, entonces, este circuito, ¿sí? Este circuito que ven en pantalla, un media onda trifásico con carga RLE, lo principal que nosotros hacíamos, nuestro análisis, era mirar en qué rango estaba en directa los tiristores, ¿sí? El rango. Y en ese rango podíamos analizar cuál era el posible rango de controlabilidad. ¿Listo? Entonces, el tiristor 1, nosotros ya lo he repetido varias veces, el tiristor 1 va a estar en directa haciendo el siguiente análisis. Cuando el ánodo sea mayor al cátodo, o sea, cuando la fase R sea mayor a cualquiera de las otras dos fases, sea S o sea T. ¿Por qué? Porque estamos partiendo del hecho de que está en modo de conducción continua, o sea, siempre existirá un semiconductor encendido, ¿sí? Entonces, cuando el tiristor 1 está en directa, cuando R es mayor a S o a T, o sea, que lo vemos acá en este rango, desde pi sextos hasta 5 pi sextos, y es lo que vemos acá en nuestro resumen. Desde pi sextos hasta 5 pi sextos, T1 está en directa. T2 está en directa desde 5 pi sextos hasta 9 pi sextos, ¿sí? Que es este rango. Y T3 está en directa desde 9 pi sextos hasta 13 pi sextos, ¿sí? Que es cuando T es mayor a R y a S. ¿Listo? Y nosotros decíamos, listo, si es así, ¿cierto? Quiere decir que el tiristor número 1, ¿sí? T1, pues yo lo voy a poder disparar desde pi sextos hasta 5 pi sextos, ¿sí? ¿Por qué? Porque está en directa, ¿sí? Está en directa. Y recordemos que para que un SCR se pueda disparar, eh, puede estar, debe estar en directa y además un pulso en gate, ¿cierto? Entonces, inicialmente planteábamos este rango de controlabilidad, ¿cierto? General, ¿sí? O sea, en todo este rango yo puedo disparar al SCR, desde pi sextos hasta 5 pi sextos. Y hacíamos un análisis de un ángulo compuesto, ¿cierto? O sea, definíamos el ángulo de disparo como un ángulo compuesto y de ahí encontrábamos, ¿sí? Un rango válido para ese ángulo alfa, ¿cierto? Recordemos que el ángulo de disparo es alfa más pi sextos y simplemente mirábamos, bueno, teniendo en cuenta la validez del ángulo de disparo, ¿cómo será la validez de alfa? Y alfa pues será, podrá tomar valores desde 0 hasta 2 pi tercios, ¿sí? Hasta 2 pi tercios. ¿Listo? Listo. Ahora, decíamos, ok, entonces vamos a hacer la malla en el rango de pi sextos más alfa hasta 2 pi sextos más alfa más 2 pi tercios, que es el rango en donde está encendido T1. Haciendo eso, pues se realiza el análisis y sabemos que en ese rango de análisis se tiene que el voltaje de la salida será el mismo voltaje de la fase R, o sea, B pico seno omega T. ¿Sí? Y a partir de eso, entonces yo les decía, bueno, vamos a plantear la función de corriente del modo de conducción continua. No hay necesidad de hacer el análisis desde cero, la podemos plantear, ya tenemos como una ecuación general planteada para modo de conducción continua, en donde tendremos la corriente forzada de la fuente alterna, y cómo será, de qué característica o de qué naturaleza será esa función, pues de la misma que se ve el voltaje a la salida, o sea, si yo en este rango, ¿cierto? Veo al voltaje R, pues la corriente de la fuente forzada va a estar en relación a ese voltaje R, ¿sí? Porque mire que el rango de análisis es el mismo. Entonces,
tendremos esa naturaleza. Por lo tanto, también la componente A, ¿sí?, será de esa naturaleza. Y mire que esa componente A tiene un desfase, ¿sí?, o arranca, mire que inicia en alfa más pi sextos, que es el ángulo donde inicia la corriente, ¿sí?, o sea, el ángulo de disparo. Ahora, también tenemos una fuente forzada para la componente de C y también una parte o una componente de, de la respuesta A o de la componente A será también respecto a la fuente de C. Y como estamos refiriéndonos a una corriente en modo de conducción continua, ustedes saben que tenemos este término, ¿sí?, producto de ese nivel de C en donde está esta corriente. ¿Listo? Y obviamente esos Euler están desfasados. ¿Por qué? Porque la corriente no inicia en cero, inicia en el ángulo de disparo. ¿Y quién es el ángulo de disparo? Alfa más pi sextos. Por eso tienen este desfase, ¿sí? Alfa más pi sextos o pi sextos más alfa es lo mismo. Ahora, para poder encontrar, ¿sí?, para poder encontrar ese valor de IM, porque es una incógnita en nuestra ecuación general, pues nosotros debemos tener, ¿sí?, claro que existe el régimen permanente, en donde lo que nos define es que la función evaluada en un punto es igual a esa función evaluada en ese punto más el periodo. Y además sabemos que esta función de corriente, cuando inicia, ¿en dónde inicia la función de corriente? En alfa más pi sextos, o sea, en el ángulo de disparo. Esta función evaluada en alfa más pi sextos es igual a IM, y es lo que vemos acá. O sea, que la función evaluada en alfa más pi sextos más el periodo también debe ser igual a IM. Por lo tanto, si evaluamos la función en ese ángulo total, pues tendremos el valor de IM. ¿Por qué? Porque encontraremos, ¿sí?, una expresión en la que se factoriza IM y podremos encontrar su valor. ¿Listo? Que es este. Entonces, este será el valor de IM. ¿Sí? Ese es el valor de IM. Si este es el valor de IM, ¿cierto? Entonces ya podemos venir y reemplazarlo en la ecuación general. ¿Sí? Y lo reemplazamos en la ecuación general. ¿Sí? Entonces ya tenemos toda esta ecuación planteada. Lo único que tendremos que hacer es simplificar términos. Simplificamos los términos y miren algo muy importante. Llegamos a la ecuación simplificada de la corriente de la salida de modo de conducción continua, válida en el rango que ya hemos definido anteriormente. ¿Sí? Si ustedes se dan cuenta, solamente es análisis matemático, porque son reducciones y simplificaciones. Esta función, mire que sigue teniendo un desfase en donde inicia el ángulo de disparo, ¿sí?, o donde se define el ángulo de disparo. Además de eso, ¿sí?, que se explicó en ese video, ¿sí?, podemos definir las corrientes de cada una de las fases. ¿Sí? Cuando hay corriente en la fase R, cuando conduce T1. Cuando hay corriente en la fase S, cuando conduce T2. Cuando hay corriente en la fase T, cuando conduce T3. ¿Sí? Y como yo definí, mire que mi función de corriente está definida en el rango en el rango en el que el tiristor 1 está encendido, pues la corriente de la fase R será exactamente la misma corriente de la salida, en ese rango. Ya después, si yo quiero mirar la corriente de la fase S, entonces sé que es exactamente la misma corriente a la salida, pero mire que tiene un desfase, ¿sí? ¿De cuánto? De 2 pi tercios, ¿sí? Porque es un periodo de la función de la corriente. Y ya habíamos definido que la función de corriente de la salida tiene periodo de 2 pi tercios. Y lo mismo pasará para la corriente de la fase T. Tiene 2 periodos de desfase, mire, tenemos la función de corriente cuando conduce T1, después un periodo después cuando conduce T2, y después 2 periodos después cuando conduce T3. Y se define cada una de esas corrientes
se define cada una de esas corrientes de las fases, que es muy importante analizarlo. Ahora hagamos algo sobre el gráfico. Miren que si ustedes se dan cuenta, para mantener una simetría en el circuito, yo solamente definí un ángulo de disparo, ¿sí? Solamente voy a definir a un ángulo de disparo, porque T2 y T3 van a estar sincronizados con ese ángulo de disparo, ¿sí? Ese ángulo de disparo, si ustedes lo analizan, está sincronizado un periodo de la corriente, de la señal de salida, sea del voltaje o sea de la corriente. ¿Sí? Es muy importante analizarlo, ¿sí? Porque a la salida yo veo los voltajes de fase, ¿sí? ¿Y cuánto están desfasados esos voltajes de fase? 120 grados. O sea, la sincronización de T1, T2 y T3 está relacionado con el desfase de las señales de la salida. ¿Listo? Eso es muy importante analizarlo. Si tuviéramos una onda completa, hay otro análisis, digamos que importante que hacerlo ahí. ¿Listo? Entonces es muy importante tener claro que todo este análisis de, digamos, tengo muchos interruptores, de que todos están sincronizados a un único ángulo de disparo. Solamente los otros semiconductores tendrán un desfase, ¿sí? Para mantener la simetría en la señal de salida, si no, no tendríamos régimen permanente. Después de hacer este análisis, ¿sí? Después de hacer este análisis, este repaso, ¿sí? Adicional, pues bueno, ¿qué pasará? Alguien en el grupo anterior me preguntaba, ¿qué pasará en el modo de conducción discontinuo? Entonces, recordemos que es muy importante, ¿sí? Tener claro por qué se produce el modo de conducción discontinuo. El modo de conducción discontinua se produce porque alguno, ¿sí? De los tiristores, porque todos los tiristores o SCRs se apagaron. ¿Pero producto de qué? Producto de que la corriente de la salida, o sea, la corriente sobre la inductancia, se hizo cero, ¿sí? Si la corriente en la inductancia se hace cero, tenemos modo de conducción discontinua y hará que los semiconductores, esos que tenemos en la entrada, pues se apaguen, ¿sí? Se apaguen porque ya no están en directo. Entonces, tenemos que tener claro que en ese producto o en ese momento en el que pasa eso, pues, ¿qué se observa en la salida? ¿Sí? Listo, se acabó la corriente. Se acabó la corriente en la carga. Se hizo cero. Ninguno de estos semiconductores está en conducción. ¿Qué pasa con el voltaje de la salida? Pues observo, el voltaje de la salida será el mismo de la fuente E, porque esto es un cable, está abierto, R y L. Entonces, listo. Ya sé que en ese momento el voltaje de la salida, ¿sí? Será E. ¿Listo? Y después será E. Y después tendré el voltaje de la fase R, que es B pico seno de omega t. Ahora vamos a mirar en qué rangos, ¿no? Entonces, como, como todo está abierto, ¿sí? Y el voltaje de la salida es el mismo de la fuente E, ¿sí? Es este la fuente E. Entonces, es importante saber cuándo la fase R supera el valor de E. ¿Por qué? Porque hasta en ese momento, ¿sí? Como la salida se ve la fuente E, ¿qué tiene conectado cada uno de estos semiconductores? Pues en sus cátodos tiene el valor de E, ¿sí? Entonces, para que T1 entre en directa o esté en directa, pues el ánodo tiene que ser mayor al cátodo. Y si E está conectado al cátodo, pues R, que está conectado al ánodo, debe ser mayor para que ese tiristor esté en directa. Entonces, es muy importante, ¿sí? Saber cuándo se produce ese o en dónde está ese ángulo, ¿sí? Entonces,
el ángulo de intersección entre la fase, entre el voltaje de fase y la fuente E. ¿Sí? Para T1, cuando yo lo quiero mirar cuando se enciende, pues BO será la fase R. Entonces, cuando BR es igual a E, entonces BR, que es B pi coseno omega T, es igual a E. Y definimos que son iguales en el ángulo alfa prima. ¿Listo? Ese alfa prima, pues, ¿cómo lo encuentro? Será el arcoseno de E sobre B pico. ¿Sí? Entonces ya sé que ese alfa prima, ¿sí? Que es ese ángulo en donde se intersectan, lo puedo encontrar así. Miremoslo gráficamente. ¿Sí? Este ángulo de intersección, ese ángulo ahí de intersección, es alfa prima. ¿Sí? Es alfa prima. ¿Sí? O sea, que para que el tiristor 1 esté en directa, pues R tendrá que ser mayor a E. O sea, solamente en este rango. Hasta ahí. Antes decíamos que era pi sextos hasta 5 pi sextos. Ahora se redujo. Es desde esta intersección hasta acá. Hasta ahí. ¿Sí? Hasta ahí. O sea, desde alfa prima, ¿hasta dónde? Hasta este punto. Pero ¿cómo podemos encontrar ese punto? ¿Cierto? No lo sé. Yo solamente sé que este pedacito es alfa prima. O sea, que este pedacito también es alfa prima, desde pi hasta hacia atrás, hasta la intersección. O sea que este ángulo es pi menos alfa prima. ¿Sí? Entonces yo sé que T1 estará en directa desde alfa prima hasta pi menos alfa prima. ¿Sí? En ese rango T1 está en directa. O sea que en ese rango, ¿sí? Discúlpenme. O sea que en ese rango podré disparar a T1. ¿Sí? Solamente en ese rango. Si ustedes se dan cuenta, se redujo el posible ángulo de disparo. ¿Listo? Ahora, para T2, pues existirá un alfa prima más 2 pi tercios, miren que están sincronizados 2 pi tercios, hasta 10 pi sextos más alfa prima, ¿sí? Que es este pedacito de acá. Y T3, alfa prima más 4 pi tercios, 2 periodos después. ¿Hasta dónde? Hasta 14 pi sextos más menos alfa prima, que es este pedacito de acá. Ese pedacito es alfa prima. ¿Sí? Ese pedacito es alfa prima. ¿Listo? Entonces, ya tenemos cada uno de los rangos en donde T1, T2 y T3 están directa. ¿Para quién? Para modo de conducción continua. ¿Sí? Importante. Y es muy claro que el ángulo de disparo deberá ser mayor a alfa prima, ¿sí? Ya definiéndolo en términos de T1. ¿Cierto? Entonces vamos a mirar nuestro rango de controlabilidad. Rango de controlabilidad para modo de conducción discontinua. El ángulo de disparo debe ser mayor a alfa prima, pero menor a pi menos alfa prima. ¿Cómo habíamos definido el ángulo de disparo? Como alfa más pi sexto, ¿cierto? O sea que, si yo despejo, tengo que ese alfa debe ser mayor a alfa prima menos pi, ¿cierto? Y mayor a y menor a 5 pi sextos menos alfa prima. Entonces ya tengo el rango donde es válido ese alfa del ángulo de disparo. ¿Listo? Miren que tenemos un rango de controlabilidad para modo de conducción discontinua. ¿Sí? Tenemos un rango de controlabilidad, ¿sí? En general para el circuito. Ahora, ¿qué pasará si yo quiero saber exactamente en qué rango tengo o cuál es el rango de controlabilidad para tener solo modo de conducción continua?
y es este ejercicio que yo les planteé. Tenemos este ejercicio, ¿sí? Utilicé las mismas notas anteriores, pero acá definimos una resistencia de 10 ohmios, una inductancia de 100 milihenrios, una frecuencia de 60 Hz y un voltaje pico de 170. ¿Qué vamos a hacer con E? Lo vamos a variar. ¿Qué vamos a hacer con el ángulo de disparo? Lo vamos a variar también, ¿sí? Y también vamos a tocar un poquito esta inductancia, a ver qué es lo que pasa ahí. ¿Listo? Entonces, inicialmente, ese ángulo de disparo, ¿sí? ¿Cuál era, digamos que en términos de grados? Pues que debe ser mayor a 30 grados y que debe ser menor a 150 grados, ¿sí? En términos generales. Entonces yo dije, vamos a definir un ángulo de disparo en 31 grados. O sea, si recordamos que el ángulo de disparo es alfa más pi sextos, o sea, alfa más 30 grados, entonces a alfa le estamos dando un grado. ¿Listo? Listo. Ahora, vamos a ir por acá a la simulación y vamos a colocar ese, ¿cierto? 31 grados. Tranquilo, si tienen alguna duda, solamente es que me interrumpan. Ingeniero, qué pena. ¿Cuál es el fin de lo que vamos a realizar pues, a continuación? Encontrar el rango de controlabilidad, ¿sí? Y verificar el efecto del ángulo de disparo en el modo de conducción, ¿sí? Independiente de la fuente E. ¿Sí? Vale. Ok. Entonces, hacemos, ¿sí? Tenemos nuestra fuente alterna, ¿sí? Acá, si ustedes han utilizado digamos que ese elemento nos pide el voltaje línea a línea de RMS, pues son solamente multiplicaciones. Y tenemos nuestra inductancia de 100 milis, la resistencia de 10 ohmios. Inicialmente a E le vamos a dar un voltaje C. Y vamos a simular. Listo. Entonces, por acá tenemos ese, digamos que esa característica del circuito. Si ustedes lo observan, pues es muy similar a un no controlado, porque el no controlado inicia exactamente digamos que entra en conducción el diodo 1 en los 30 grados. Acá le estamos diciendo que ese semiconductor entre en 31 grados. Y si ustedes observan, pues acá tenemos un comportamiento de la corriente a la salida. ¿Sí? Donde este punto es IM y acá tenemos el I mínimo. ¿Listo? Ok, ese es el comportamiento, listo, no tenemos absolutamente nada extraño, ¿sí? Ahora, ¿qué pasará, ¿sí? ¿Qué pasará con la corriente promedio del circuito? Vamos a analizarlo. Mire, la corriente promedio del circuito, haciendo la malla en DC, tenemos que es igual al voltaje a la salida menos la fuente de sobre R, ¿sí? ¿Sí lo recuerdan? ¿Sí? ¿O alguien quiere que lo repita? ¿Por qué? Eso es cuando ya está conduciendo, ¿cierto? Y se hace la marcha. Sí, Acá está la carga. ¿Qué voltaje hay en esa carga? En todo este punto está el voltaje de la salida.
Si uno hace la malla, pues dice, mire, ¿cuál es el voltaje promedio a la salida? Pues el voltaje promedio a la salida es el voltaje promedio sobre R más el voltaje promedio sobre la inductancia más el voltaje promedio sobre la fuente E, que es lo que se plantea acá. ¿Qué es el voltaje promedio a la salida? Pues el voltaje promedio sobre R, que es igual a la corriente promedio de R por R, al voltaje promedio de la fuente, más el voltaje promedio de la inductancia. Pero sabemos que en régimen permanente el voltaje promedio sobre la inductancia es cero. Por lo tanto, de acá podemos despejar. ¿Sí? Podemos despejar que la corriente promedio es el voltaje promedio a la salida menos la fuente E sobre el valor de R. Ahora, listo, bien. Definamos, encontremos cuál es ese voltaje promedio a la salida. Mire, pues el voltaje promedio a la salida es 1 sobre el periodo integral desde el ángulo donde inicia hasta donde finaliza del voltaje de la fase R. ¿Por qué? Por este rango. Y tenemos, ¿sí? Haciendo esa integral que es súper sencilla, tenemos que es 3 b pico sobre 2 pi por, como la integral del seno es menos coseno, entonces tenemos que menos coseno evaluado en el ángulo superior más el coseno evaluado en el ángulo inferior, ¿sí? Acá simplificamos, pi sextos más 2 pi tercios es 5 pi sextos, y lo que hacemos es simplificar para dejar solamente un solo coseno. Y tenemos que esta suma de estos cosenos es raíz de 3 coseno de alfa, ¿sí? O sea, la suma de estos es raíz de 3 coseno de alfa. Por lo tanto, el voltaje promedio, ¿sí?, es igual a 3 por raíz de 3 b pico sobre 2 pi coseno de alfa. Ese es el voltaje promedio, ¿sí? Analicemos para carga RL, ¿sí? O sea, en este momento esa E vale 0. Si es así, pues el voltaje, la corriente promedio es igual a VO sobre R, ¿cierto? A VO promedio sobre R. O sea, 3 raíz de 3 b pico sobre 2 pi R coseno de alfa, raíz cuadrada, ¿no? Ahora, analicemos en qué rango es válido, ¿cierto? Nosotros habíamos definido que alfa, ¿sí?, que alfa era válido desde 0 hasta 2 pi tercios, ¿cierto? Desde 0 hasta 2 pi tercios. Desde 0 hasta 2 pi tercios. Entonces, ¿qué pasa cuando I0 se hace 0? ¿Cierto? Entonces, miremos. ¿Ustedes qué creen que pasa con este circuito? ¿Sí? Cuando la corriente promedio a la salida, ¿sí?, es 0. ¿Qué creen? ¿El circuito funciona igual? ¿O qué pasa? Cuando la corriente promedio, ¿qué? Mira. Esta es la corriente promedio, ¿sí? Esta es la corriente promedio. Acá está. Esta es la corriente promedio. Ahora, la corriente promedio está en función de B pico, de R y del coseno de alfa, ¿sí? Entonces yo digo, mire, oiga, ¿qué pasará cuando esta corriente promedio se hace 0? ¿Qué pasa cuando esa corriente promedio se hace 0? ¿O en dónde se hará 0? ¿Sí? Entonces, ahora mi pregunta para ustedes es, ¿qué efectos creen que tiene en el circuito que esa corriente promedio se haga 0? Bueno, entonces, ¿ustedes creen que este circuito, ¿sí?, ¿sí?, pueda entregar corriente negativa a la salida? O sea, una corriente promedio negativa. ¿O para eso tendríamos que cambiar la polaridad de estos semiconductores? 6. Para eso se debería cambiar la polaridad de los semiconductores, ¿no? Exacto, correcto. Entonces, miren, algo que nosotros tenemos acá. Cuando
¿sí? Cuando pues esta es la corriente promedio es igual a 0. Despejemos, ¿no? Despejemos de acá. Despejemos de ahí. Pues si la corriente promedio es igual a 0, pues sabemos que este término que está multiplicando al coseno, pues se va y me queda que cuando el coseno de alfa es igual a 0, ya sabemos que debe estar dentro de este rango, ¿cierto? Entonces, ese ángulo, ¿cierto? Ese ángulo máximo, o sea, o ese alfa máximo, pues me va a definir ese momento en donde ya, si ya el ángulo es mayor en este caso, que sabemos que el arco coseno de 0 es 90, pues nosotros sabemos que si alfa es mayor a 90, o sea, pi medios, pues ya este nos dará 0, nos dará menor a 0, y no es posible, ¿cierto? Miren que si alfa es igual a 0, pues tendremos que IO promedio será este valor, porque el coseno de 0 es 1, pero si ya el alfa es menor a 90, perdón, mayor a 90, pues este término ya nos dará negativo y no es correcto. Entonces, que el tiristor esté polarizado en inversa, en directa, en un rango desde pi sextos hasta 5 pi sextos, no quiere decir que yo lo pueda disparar, ¿sí? En ese rango para cumplir con mis condiciones de modo de conducción continua, ¿sí? Vamos a ver qué efectos tiene. Pero lo primero que yo tengo que encontrar es que va a existir, ¿sí? Va a existir un ángulo máximo que yo no puedo superar y no está definido simplemente por la polarización o por la polarización del semiconductor, ¿sí? Ese debe ser súper importante que ustedes lo tengan claro. Entonces, miren por acá. Yo ya sé, defino mi rango de controlabilidad para modo de conducción continua, ¿sí? Muy importante. Que el ángulo disparo, perdón, alfa, debe ser mayor a 0, pero menor a pi medios. O sea, que el ángulo disparo que yo lo definí como alfa más pi sextos, ¿cierto? Entonces, ¿a qué es igual ese alfa en términos del ángulo disparo? Pues el ángulo disparo menos pi sextos. Entonces, retomando esta ecuación, bueno, esa relación. El ángulo disparo menos pi sextos, que es alfa, debe ser mayor a 0 y menor a pi medios. O sea que si yo despejo y dejo solo el ángulo disparo, sé que el ángulo disparo debe ser mayor a pi sextos como inicialmente se planteó o como estaba planteado desde el inicio, pero para tener el modo de conducción continua debe ser menor, ¿sí? Debe ser menor a 4 pi sextos, ¿sí? A 4 pi sextos. Ese es importantísimo, ¿sí? Muy, muy importante tenerlo claro, ¿sí? Ahora, ¿esto para quién es? ¿Sí? Esto es para carga RL, ¿sí? Si ya tenemos C, cambian los ángulos, ¿sí? Porque cambiará la corriente promedio, ¿sí? Ya cambia esta expresión, ¿sí? ¿Listo? Entonces, teniendo eso claro, ¿sí? Entonces vamos a comprobarlo, ¿sí? Ya sabemos que si yo disparo al ángulo, disparo al semiconductor después de este ángulo, pues voy a tener otro modo de conducción, ¿sí? Ya tendremos uno diferente. Entonces, miremoslo. Entonces, ahí decía que el máximo ángulo de disparo es 4 pi sextos, o sea, 120 grados. Voy a dispararlo en 125. ...125, o sea, 245. ¿Listo? Recordemos que cada uno de los disparos debe estar sincronizado.
y miremos ese comportamiento de la corriente. ¿Qué modo de conducción tenemos por acá? ¿La corriente promedio ustedes creen que es negativa? Recordemos que la corriente es la roja de la parte inferior. ¿Sí? ¿O es otro comportamiento diferente al que estamos analizando en este momento? Ahí no estaría en modo de conducción discontinua. Correcto, Angie. Entonces, nosotros encontramos, ¿sí? Digamos que este análisis nos ayuda a encontrar ese ángulo o nos ayuda a encontrar ese ángulo de disparo máximo. Pero ya después de este punto, después de los 90 grados, ¿sí? Si yo disparo después de los, o sea, perdón, si alfa es mayor a 90 grados, o sea, el ángulo de disparo es mayor a 120 grados, ya entra en modo de conducción discontinua. Y si entra en modo de conducción discontinua, pues esto no es, o sea, ya no aplica este análisis, ¿sí? Ya la corriente promedio no se calcula como lo estamos haciendo. O sea, quiere decir que la corriente promedio a la salida la puedo calcular de esta forma, ¿cierto? De esta forma, si, ¿sí? Si hay modo de conducción continua. Si no, ya toca analizarlo en discontinua y eso ya es otro análisis. ¿Listo? Eso es importante, tenerlo claro. ¿Listo? Ahora, nosotros acabamos de hacer ese análisis sobre, ¿sí? Sobre la corriente promedio. ¿Sí? La corriente promedio de ese circuito. ¿Listo? Pero si ustedes se dan cuenta, hay algún efecto, o sea, en el modo de conducción, ¿cierto? Porque nosotros estamos mirándolo por acá. Mire que hay algún efecto de la inductancia para poder encontrar ese alfa máximo, o simplemente es solo con respecto a alfa. ¿Qué pena, me lo podría repetir otra vez la pregunta? Sí. Nosotros encontramos que ese ángulo máximo está referido cuando ya la corriente promedio pues llega a cero. ¿Sí? Ese análisis que acabamos de hacer contempla a la inductancia o solamente está referido a alfa. Solo está referido a alfa. Exacto, solo está referido a alfa. ¿Eso qué quiere decir? Que si está solamente referido a alfa, quiere decir que solamente estamos analizando en términos de promedio, de la corriente promedio. Pero ustedes que pueden ver acá en la función de corriente, ¿la corriente a la salida es un DC o tiene un ripple? Ah, tendría un ripple. Sí, exacto, tiene un ripple. Muy bien, Angie. Entonces, ¿qué quiere decir? ¿Bien? Digamos, esta es la corriente promedio. Traten de pensar que es continuo. Yo dije, ¿sí? Listo, que esta corriente promedio se acerque a cada cero. Pero como tiene ripple, ¿cierto? ¿Eso qué quiere decir? Tiene un ripple, tiene un ripple, tiene un ripple. Pues antes de que se haga cero esa corriente promedio, pues el mínimo sí puede tocar el eje horizontal. Y si el mínimo toca el eje horizontal, pues ya sabemos que va a encontrar en modo de conducción continua, de discontinua, ¿cierto? Entonces, ¿qué pasará? Que nosotros sí sabemos que este ripple, ¿sí? Este delta de I.O. está en función de la inductancia, ¿sí? O sea, si yo coloco una inductancia más grande, una inductancia más pequeña, ¿sí? Va a cambiar ese ripple.
Eso es muy importante saberlo, ¿sí? Entonces, ¿eso qué quiere decir? Pues que, listo, nosotros ya tenemos un ángulo de disparo máximo, ¿sí? Nosotros ya tenemos un ángulo de disparo máximo si tuviéramos una inductancia infinita, o sea, una fuente de corriente a la salida. Pero como no es así, ¿sí? Tenemos un valor de una inductancia y una resistencia, entonces quiere decir que ese ángulo máximo va a variar algo, o sea, no va a ser máximo en los 90 en alfa o 120 en el ángulo de disparo. ¿Y eso cómo lo podemos analizar? ¿Sí? Pues miren, yo tendría que encontrar, ¿sí? Yo tendría que mirar con respecto a esta función, a la función de corriente que tenemos, en dónde está el mínimo, ¿sí? Y cuándo ese mínimo es igual a cero, ¿sí? Es muy importante hacerlo, ¿sí? Porque cuando ese mínimo es igual a cero es ahí justico, ¿sí? Ahí justo donde yo tengo, donde ya va a entrar en modo de conducción discontinua, ¿cierto? Entonces ese ángulo máximo va a estar en función, ¿sí? De las características del circuito, o sea, va a estar relacionado a L y a R, ¿sí? Digamos que solo va a modificar ese ángulo máximo, ¿cierto? Entonces, ahora, miremos este efecto que está sobre el circuito. Voy a cambiar un momento, solamente para fines de visualización. ¿Listo? Cambio la inductancia para que podamos ver el ripple un poquito más grande. ¿Listo? Para ver más ripple. ¿Listo? Pero, regalen un segundo, porque debo modificar el ángulo de disparo. Listo. Entonces, acá podemos observar la corriente de la salida. ¿Sí? ¿Sí? Si ustedes pueden observar, mire que el mínimo de esta función está dado acá cerca sobre los 40 grados. ¿Sí? Cerca sobre los 40 grados. O sea, el mínimo está sobre es el mismo ángulo de disparo. Se produjo el mínimo en el ángulo de disparo. Ahora, miren, si yo cambio la inductancia, ¿sí? Voy a colocar una inductancia más grande. Si yo cambio el valor de la inductancia, el mínimo tiende a ser muy cerca al ángulo de disparo. Ahora, ¿qué pasa si llego a cambiar el valor de la inductancia más? Ejemplo, unos 100 milis. ¿Sí? Que el mínimo de la función, ¿sí? El mínimo de la función ya no está sobre el ángulo de disparo, está más adelante. Está más adelante. ¿Sí? Eso, digamos que ese es un análisis. ¿Sí? Ahora, ¿qué podemos analizar? Pues que si el delta es grande, ¿sí? Si el ripple es grande, el mínimo de la función está sobre el ángulo de disparo. ¿Sí? O sea, donde inicia la corriente y donde finaliza. Ahora, si el delta es mínimo, entonces ese
o donde el delta es reducido, ese mínimo de la función pues ya no estará sobre la función de corriente, ¿sí? Con un ángulo cercano al ángulo de disparo, ¿sí? Ahora, ¿qué pasará si yo varío, si cambio ese ángulo de disparo? Lo hago más grande, ¿sí? Ya no tan cerca al ángulo inicial posible de disparo, porque recordemos que el ángulo de disparo comienza máximo, es 30 grados, perdón, el ángulo de disparo está en el rango de 30 grados hasta 120, que fue lo que acabamos de encontrar para modo de conducción continuo. Ahora, ¿qué pasará si yo hago ese ángulo de disparo más grande, cierto? Llamémoslo 60 grados. Ya no interesa, ¿sí? Ya no importa que la inductancia sea grande, sino, miren, ustedes tienen que el mínimo de esa corriente a la salida va a estar sobre el ángulo de disparo. O sea, cuando yo disparo, justo ahí está el mínimo de la función de corriente a la salida. ¿Eso qué quiere decir? ¿Eso qué quiere decir? Que si yo evalúo la función de corriente en el ángulo de disparo, ¿cierto? Digamos que teniendo estas características de que el ángulo de disparo sea mayor a alfa, ya no me interesaría el valor de la inductancia, sino es a modo de explicación. Ya recuerden que estamos analizando cuáles son los efectos de ese ángulo de disparo máximo, ¿cierto? Sé que el máximo teórico, ¿sí? O el máximo relacionado con relación a la corriente promedio es 120 grados, ¿sí? Vamos a mirar cómo se mueve ese ángulo de disparo ya teniendo en cuenta el ripple. ¿Listo? Entonces, si yo evalúo la función de corriente en el ángulo de disparo, tengo el mínimo. O sea, I mínimo es igual a esa función evaluada en el ángulo de disparo, ¿sí? Mira acá, ángulo de disparo, y acá donde está alfa, yo lo defino como ángulo de disparo menos pi sexto, ¿sí? Eso es alfa. Ahora, la exponencial se hace 1, el Euler se hace 1 porque omega t, ¿cuánto vale? Ángulo de disparo, menos alfa más pi sextos. ¿Qué es alfa más pi sextos? Ángulo de disparo, ¿cierto? Entonces ángulo de disparo menos ángulo de disparo, 0. Exponente 0 se hace 1. Y tenemos que I mínimo es este valor, ¿sí? I mínimo es este valor. Miremos esos efectos. Entonces, primero, vamos a mirar, ¿sí? Esta es la función, perdón, ese es I mínimo. I mínimo. I mínimo, ¿sí? Con L igual a 0, con L igual a 100 milihenrios, ¿sí? Acá lo tenemos. 100 milihenrios, 100 milihenrios, 100 milihenrios. Y vamos a mirar cómo variar el ángulo de disparo, ¿sí? Para encontrar en dónde ese I mínimo se hace 0, ¿sí? Que ese sería el ángulo de disparo máximo. Entonces, tengo dos opciones: analizarlo gráfico o analizarlo matemáticamente, digamos, como resolver ese ejercicio. Entonces, vamos a hacerlo por acá. Listo. Entonces, tengo esta ecuación y quiero saber en dónde está o dónde cruza por 0 esa ecuación. La resuelvo y tengo que cruza por 0 en 1.99 pi radianes. Si lo paso a grados, ve que me dice que con esa inductancia el máximo ángulo de disparo que yo podría tener sería 114 grados. Si yo ya tengo un ángulo de disparo mayor a ese, ya entra en otro modo de conducción. Ahora observémoslo gráficamente, ¿sí? Este es el comportamiento, ¿sí? Este es el comportamiento. Acá tenemos ahí mínimo y acá tenemos
a el ángulo disparo. Entonces, cuando esta función cruza por 0, quiere decir que I mínimo es menor a 0, o sea, eso ya es modo de conducción discontinuo, ¿cierto? Entonces, hasta acá, todo esto tengo posibilidades, todo esto serán los I mínimos, los I mínimos, los I mínimos, ¿sí? Recordemos que por acá ya menor a esto, ya esto no es tan, ¿sí? No es tan válido, no nos permite un análisis como tan acertado en ese caso, ¿listo? Entonces, ese es importante analizarlo en ese caso, ¿cierto? O sea, ya vimos ese efecto. Ahora, ¿qué pasará si la inductancia cambia? ¿Sí? ¿Qué pasa si la inductancia cambia? ¿Qué pasa si la... Entonces tenemos por acá, si la inductancia cambia, ¿sí? Entonces, listo, ya hicimos el análisis. Ahora acá, este circuito, la inductancia cambió a un Henry, ¿sí? Un Henry, cambió. Voy a solucionarla, mire que tengo por acá, voy a solucionarla y encuentro que ese I mínimo se hace 0 en 2.83, o sea, en un ángulo disparo de 119.39, o sea, con un Henry sí podría acercarme como ángulo disparo máximo a los 120 grados, ¿sí? Y vamos a graficarla. ¿Sí? Mire que se corre, ¿sí? Se corre esa intersección con el eje X, ¿sí? Se corre esa intersección, por eso tengo más grados. Ahora, ¿qué pasa? ¿Sí? Esto es el mínimo, pero ahora lo vamos a hacer con esta. Y mínimo, pero ahora con un Henry, ¿sí? Ese fue el análisis. Ahora, ¿qué pasa si yo tengo ese mismo circuito, pero con una inductancia de 100 Henrys, ¿sí? De 100 Henrys. Encuentro en donde cruza por 0 ese I mínimo, cuando se hace 0 esa función, y tengo que el ángulo máximo de disparo, mire que está cercano a los 120 grados, porque es 119.9939, ¿sí? Si ven que se acerca, se acota hacia los 120 grados máximos que nosotros habíamos encontrado, ¿sí? Esa inductancia, ¿sí? Este es el valor mínimo, grafiquémoslo también, perdón, grafiquémoslo, y miren que se observa que acá está tendiendo a ese valor, ¿sí? O sea, este es el máximo ángulo de disparo con esas características, o sea, con esa inductancia, ¿sí? Ahora, hagámoslo con una inductancia pequeña, ¿sí? Ejemplo, una inductancia de 1 mili. Y observemos el resultado. ¿Listo? Esta es I mínimo con una inductancia de 1 milihenry. Resolvamos esta ecuación. Ese es el ángulo. Listo. Ahora tenemos, mire, el ángulo máximo de disparo estará en 62 grados. ¿Sí? Miremoslo por acá y grafiquémoslo. ¿Sí? Entonces, ese es, digamos que ese es uno de los efectos más importantes de este circuito.
¿cómo podemos encontrar el mínimo ángulo de disparo para tener modo de conducción continua? ¿Cierto? Porque nosotros en este momento, ¿sí?, hemos encontrado, ¿sí?, que el máximo, listo, ya sabemos que es 120 grados, ¿sí?, teórico. Ahora, ¿cómo podemos encontrar cuál va a ser el mínimo para el modo de conducción continua? Pues nosotros lo podemos analizar, ¿sí?, en torno, se ve que el máximo lo hicimos en torno a que la corriente fuera un DC, ¿sí? Bueno, entonces queríamos analizar, ¿sí?, ese ángulo mínimo, ¿cierto? ¿Qué pasaría? ¿Cuál podría ser ese ángulo mínimo? ¿Ustedes qué creen? ¿Cambiará ese ángulo mínimo para el modo de conducción continua? O sea, si yo lo disparo, ¿habrá otro ángulo diferente al que nosotros definimos acá como pi sextos? ¿O ustedes qué creen? ¿O ya así queda la ecuación o la definición de ese rango de controlabilidad? Ya encontramos el máximo, ¿sí?, teórico. Ya sabemos que este puede variar en torno al valor de la inductancia, ¿cierto? Puede variar en torno a la definición de inductancia. AL y obviamente AR. ¿Sí será ese o podrá variar? ¿Ustedes qué creen? Pero sí varía dependiendo de la inductancia y no tendría que definirse como otro ángulo que nos indique ese desfase. O me confundí. Sí, es exacto. O sea, este ángulo, ¿sí?, va a variar en torno a la inductancia, ¿sí? Entonces, lo que dice Erika es que este ángulo, ¿cierto?, será cuando L, ¿sí?, es muy grande, ¿cierto? ¿Cierto? Cuando L es muy grande. Entonces dice Erika, ahora, bueno, definamos un ángulo, ¿sí?, que sea, que nos pueda aplicar para cualquier caso, ¿cierto? Entonces, terminando acá, pi sextos es el mínimo ángulo de disparo. ¿Por qué? Porque ahí es donde inicia en estar en directa ese tiristor, ¿sí? Lo que hace que el circuito pueda entrar en discontinuidad, ¿sí? Lo que hace que el circuito pueda entrar en discontinuidad es el ángulo de disparo, ¿sí?, que se haga más grande de ese valor de pi sextos. Entonces, listo. Vamos a definir como definámoslo como un ángulo de disparo máximo, ¿cierto? Definámoslo así, ese ángulo de disparo máximo. ¿Y quién es ese ángulo de disparo máximo? ¿Listo? Entonces, teniendo acá, ¿cierto? Entonces, haciendo 0, ¿sí?, B pico sobre Z, factor de seno de ese ángulo máximo, que es el que queremos encontrar, menos phi, menos m sobre el coseno de phi, menos raíz de 3 seno
del ángulo de disparo máximo menos pi sextos menos phi sobre 1 menos e a la menos 2pi 3 tangente de phi. Solucionando esta ecuación trascendental, encontraremos a el ángulo de disparo máximo. ¿Listo? Ese ángulo de disparo máximo, ¿sí?, estará en relación, o sea, podrá tomar valores menores a 2 pi tercios y mayores, deberá ser mayor a 2, perdón, acá 2 pi tercios, llamémoslo 4 pi sextos y mayor a 2 pi sextos, ¿sí? ¿Por qué 2 pi sextos? Bien. Porque ese ángulo máximo de disparo podrá, o sea, estará en el rango de 2 pi sextos hasta 4 pi sextos. ¿Por qué? ¿Sí? Porque si ustedes observan, esta señal, ¿sí?, esta señal termina, o sea, BR termina en pi, ¿cierto? Nosotros tenemos que la señal de salida, ¿sí?, la señal de salida es pi sex, tiene periodo de 2 pi tercios, ¿cierto? O sea, 120 grados. Entonces, BR se hace 0, o se hace negativo en 180, ¿cierto? 180. Menos 120 grados del periodo de la señal, ¿cierto? Entonces lo podemos ver en relación a cuánto sería el ángulo en donde yo lo dispare, ¿sí?, y vea 120 grados después de ese pi, ¿sí? Igual, ¿qué es importante, ¿sí?, para definir ese ángulo de disparo? Y es el análisis que nosotros hicimos, ¿sí? O sea, lo que nos interesa es saber ese ángulo de disparo máximo, hasta qué valor podrá tomar, ¿sí? Podrá tener valores, ¿sí? Ya sabemos que mínimo pero pues digamos que lo importante para ese ángulo, como es un ángulo máximo, es que deberá ser mayor, perdón, como máximo tendrá un valor de 4 pi sextos, ¿sí? Y ya sabemos que de ahí para atrás, dependiendo de la inductancia y la resistencia, podrá variar, podrá cambiar, ¿listo? Y este es nuestro rango de controlabilidad para ese circuito, ¿sí? Rango de controlabilidad para el modo de conducción continuo, ¿no? Y con carga RL, ¿listo? Vamos a hacer acá un análisis. Esta inductancia inicialmente 100 milis, 10 ohmios, y acá en el ¿sí?, en nuestro análisis decíamos que el ángulo máximo de disparo es 114, ¿cierto? Entonces vamos a colocar ese ángulo de disparo, 114. Eh, 234 y 120 grados después será 354. Miremos cómo es la forma de onda de la corriente de la salida.
¿sí? Mire que justo la corriente se va a hacer cero, ¿sí? Ya estamos en el límite del modo de conducción continua. Importante este análisis, mire, yo observo corriente, digamos que puede observar parte de voltaje negativo y parte de voltaje positivo, ¿no? Acá es muy importante porque ustedes pues están encontrando ese límite de conducción, pero ¿a partir de quién? ¿Sí? Si ustedes recuerdan, nosotros hacíamos un análisis del límite de conducción a través de pues el valor mínimo, ¿sí?, de la corriente en el circuito. En este caso, estamos haciendo un análisis de modo de conducción a través, ¿sí?, del ángulo de disparo, ¿sí? Entonces, estamos diciendo, mire, para que usted cumpla, ¿sí?, ya con unas características de circuito fijo, para que usted tenga modo de conducción continua, usted debe asegurar este disparo, ¿sí? Si usted se sale de ahí, ya su circuito tiene otro modo de conducción, ¿sí? Entonces podemos tener digamos que dos informaciones importantes. Una, cómo varía el modo de conducción del circuito a partir de E y cómo varía a partir del ángulo de disparo. Porque si ustedes recuerdan, en este mismo circuito, pero no controlado, nosotros decíamos, no existe la posibilidad de que haya modo de conducción discontinua si no hay una fuente E. En cambio ahora sí puede existir un modo de conducción discontinua a partir del ángulo de disparo. Así esta fuente sea cero, ¿sí? O sea, solamente la carga sea RL.